Bienvenidas a Justicia con Faldas, el espacio donde hablamos de justicia, derechos y herramientas que toda mujer debería conocer. porque saber es poder. Y juntas somos más fuertes. Esto es Justicia con Faldas. Comenzamos. Buen día, bienvenidos a Justicia con Falda. Es un honor para mí presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Es Melissa Ayala. Melissa es abogada feminista, es especialista en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos, es una gran activista de los derechos reproductivos de las mujeres y Melissa ha sido una luchadora, sobre todo en el ámbito jurídico, de la lucha contra la despenalización del derecho al aborto, la violencia obstétrica y las técnicas de reproducción asistida. Melissa también es mamá de Victoria y de Nicolás, es amante de su perra Border Collie Chilacayota y es cofundadora y socio de Ayala, Arcipreste y Asociadas. Melissa, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Nos gustaría platicar contigo sobre todo este tema del derecho al aborto, que ahorita estamos cada vez más cerca de poderlo ejercer de manera integral. Y lo que queremos lograr con este episodio es un poco como desmontar estos mitos, explicar el marco legal del aborto y ofrecer el acceso a herramientas a las mujeres que quisieran acceder a este derecho. Nosotras en Justicia con Faldas pensamos que las mujeres muchas veces no ejercen sus derechos porque no saben que los tienen. Okay. Y este derecho se nos hace muy importante y muy relevante que lo conozcan las mujeres porque muchas veces se pueden poner en una condición de riesgo innecesaria. Y queremos pues ayudar a prevenir todos estos riesgos de la salud. Súper, bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación a ambas. Es un honor y un gusto estar con colegas que quiero y que admiro tanto, entonces muchísimas gracias por eso. Y pues sí, bueno, como mencionabas, justo soy socia fundadora de Ayala, Arcipreste y Asociadas, y nosotras vemos muchos temas en materia de derecho constitucional, administrativo y derechos humanos, pero previo a eso justo me dediqué, bueno, casi toda mi vida como litigante a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas con capacidad para gestar, y en ese sentido, pues, muy emocionada de platicar con ustedes sobre los avances en materia del aborto. Muchas gracias, Melissa. ¿Nos podrías explicar un poco por qué es tan importante hablar del aborto, sobre todo en el contexto de México y de América Latina? A ver, creo que es muy importante entender que las mujeres han abortado, las mujeres y las personas con capacidad para gestar han abortado desde siempre. Y hay un libro muy interesante que habla sobre la historia del derecho al aborto en México. Es de Tirant Loblanche, si no mal recuerdo, sí, y justo lo escribe una historiadora del derecho. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque desde ahí podemos empezar a ver cómo cuando se empieza a ver este fenómeno y se empieza a judicializar, ¿no? ¿Qué ocurre? Se trata de criminalizar a las mujeres y a las parejas, no desde una perspectiva del producto de la gestación, sino tratando de proteger el honor de la familia, ¿no? Y posteriormente, cuando en nuestro país empieza a haber un aumento cada vez más de el poder que llega a tener la iglesia sobre el país y sobre la vida pública, entonces empieza a tratar de controlar la sexualidad de las mujeres a través de la penalización del aborto. Traigo esto a colación porque es muy importante entender cómo es que el aborto se empieza a introducir al mundo jurídico. Y cómo, gracias, por ejemplo, al movimiento feminista y al movimiento de los derechos humanos, se ha buscado justo sacar de los códigos penales el aborto. Y me parece que es sumamente importante hablar de esto tanto en México como en América Latina, porque estamos en un momento en donde si queremos si queremos señalar y posicionar que las mujeres efectivamente somos consideradas ciudadanas como nuestros compañeros hombres, pues en ese sentido se tiene que hablar de aborto, porque al final si no puedes controlar ni siquiera tu cuerpo, ¿cómo podemos hablar de otro tipo de derechos, ¿no? Hablar de aborto es hablar de justicia social y por supuesto de democracia. Muchas gracias. Bueno, como abogados sabemos que hubo una resolución que fue demasiado importante en el tema del aborto, que fue la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, bueno, a mí me gustaría que nos platicaras un poco el impacto social que tuvo esa sentencia y también, pues, como consecuencia, cuáles estados de la República todavía tienen penalizado el aborto. 148/2017, el ponente fue el ministro Luis María Aguilar, a quien si nos está viendo lo queremos mucho, y justo me parece que esa sentencia marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque se señaló que es inconstitucional la criminalización absoluta del aborto.
¿Qué quiere decir esto? Que por supuesto que sí puede haber términos o plazos en los que se establezcan en la ley o en la normativa, pero que tiene que existir un periodo de tiempo a través del cual las mujeres puedan de manera razonable decidir si desean o no desean continuar con su embarazo. Y la segunda es un amparo en revisión que lo proyectó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, a quien también le mandamos un saludo si nos está viendo o escuchando, y justo en esas sentencias estaba... se buscaba que se despenalizara el aborto en Aguascalientes, ¿no? ¿Y qué se propuso en ese proyecto? Pues no solamente se retomó lo que se señalaba en la acción de inconstitucionalidad, sino que además se le ordenó al Congreso local el derogar la norma, es decir, el artículo del Código Penal local en donde se criminalizaba el aborto en un periodo de tiempo. Es decir, en el momento en el que se le notificara al Congreso local, el Congreso local tenía únicamente ese periodo ordinario de sesiones para acatar la sentencia de la Corte, ¿no? Y esto fue la primera vez que ocurrió, que en un amparo se le dio este tipo de efectos, ¿no? Sí, obligar a la autoridad a legislar. Exactamente, y es la primera ocasión tanto en materia penal como en materia de derechos humanos. Siento que es sumamente importante como este activismo judicial que ha venido tomando la Corte últimamente. Y pues para las personas que no son abogadas, yo siento que ellas escuchan de que, sí, qué padre, la Corte resolvió en tal sentido. Pero, ¿qué significa esta sentencia de la Corte para la vida de las mujeres? Claro, a ver, creo que eso es importantísimo, porque recordemos que, por ejemplo, Aguascalientes es un estado sumamente conservador, y que si lo hubiéramos dejado al Congreso realizarlo así de cuando ellos quisieran, se pudieron haber tardado muchísimo. Entonces, este posicionamiento por parte de la Corte obligó al Congreso a despenalizar y además a que los servicios de salud locales prestaran el servicio, ¿no? Y me parece que eso es fundamental. Además, me parece que es bien importante recordar, hay un asunto que proyectó también la ministra Ríos Farjat, a quien también le mandamos un saludo, la queremos y adoramos porque además ha sido una ministra de súper avanzada y que ha votado y proyectado asuntos justo que garantizan y protegen los derechos de las mujeres, pero también hay un asunto que ella proyectó en donde se busca la despenalización del aborto en el Código Penal Federal. ¿Y por qué es tan importante en el Código Penal Federal? Porque, por ejemplo, instituciones federales como el IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, son reguladas por el Código Penal Federal. Entonces, habían lugares en donde ya se encontraba despenalizado el aborto, pon tú, en Ciudad de México, ¿no? Y las mujeres derechohabientes, mujeres o personas gestantes derechohabientes que tenían seguro social, acudían a su clínica en el IMSS y el IMSS les decía, híjole, no te puedo hacer el aborto. Y ellas decían, ¿pero por qué? O sea, ya está despenalizado. Y ellos decían, no, porque aquí somos institución federal, entonces no te puedo prestar el servicio porque nos regimos por el Código Penal Federal. Entonces, estas sentencias sí tienen un impacto directo en la vida de las mujeres porque obligan al Estado a garantizar el acceso al aborto, ¿no? Y recordemos que el aborto es parte del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no? Y es por esto que es tan importante sacar el aborto de los códigos penales, ¿no? Y que cualquier tipo de regulación o normativa para regular el aborto tiene que estar en la legislación sanitaria, no en la legislación penal. Que eso es algo que también ya dijo la Corte, ¿no? Que el derecho penal tiene que ser la última opción. ¿Qué quiere decir esto? Que si vas a regular, tienes que optar por cualquier otro tipo de derecho que no sea el derecho penal, ¿no? Y ese tiene que ser siempre tu última opción. Claro, porque el derecho penal es una herramienta como para sacar de la sociedad no es una herramienta, más bien, es una vertiente del derecho que nos permite como que haya paz social, ¿no? Y particularmente en el tema del aborto, no creo que se esté logrando esta finalidad de tener esta paz social, porque el hecho de que esté tipificado en el Código Penal empieza a hacer que las mujeres se empiecen a ser perseguidas justamente por este delito, de acuerdo a tu condición social. ¿Por qué hablo de la condición social? Porque, por ejemplo, una mujer que viva en un estado donde no está despenalizado, pero tiene los medios económicos para trasladarse a otro estado en el que sí está legalizado, ella no va a ser perseguida penalmente. Claro. En cambio, la mujer que está en situación de pobreza, que no tiene la posibilidad económica de trasladarse de un estado a otro, pues bueno, ella sí va a ser perseguida. Entonces, nos gustaría saber si tú tienes algún mapeo o algo similar de en qué estado de la República es donde se está persiguiendo más este delito. Mira, no es como tal un mapeo, pero por ejemplo sabemos que en Ciudad de México es uno de los estados en donde mayor criminalización hay, por ejemplo, a los abortos que se dan durante el segundo trimestre, ¿no? Es decir, después de las 12 semanas. Y esto me parece que es algo que de lo que tenemos que hablar, y lo platicábamos antes de iniciar el episodio. O sea, el mero hecho de que alguien
pon tú, tienes 11 semanas y tienes un aborto espontáneo, ¿no? ¿En qué momento, o sea, quién, por ejemplo, y si alguien te quiere que te inicien una carpeta de investigación, te la pueden presentar, y ya en lo que se investiga si efectivamente o no tenías las 11 o las 13 semanas, ya se te inició una carpeta de investigación. Y eso, por supuesto, tiene un efecto, en derecho se conoce como efecto disuasor. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas ocasiones, aunque hayas tenido una pérdida gestacional, no vas a acudir, y pon tú si era la semana 11, esto inhibe a que las propias mujeres acudan a los servicios de salud por el temor a ser criminalizadas. Y en muchas ocasiones el propio personal de salud prefiere dar aviso al Ministerio Público y que venga la trabajadora social o que venga el Ministerio Público e inicie el proceso penal, en lugar de brindar el servicio. Entonces, esto me parece que es sumamente importante. Y sí, desafortunadamente, además, en materia adolescente, la Ciudad de México es de las que más carpetas de investigación inician. ¿Y sabes cuál es la justificación detrás de que solamente se permite el aborto antes de las 12 semanas? Sí, a ver, creo que esto es una herencia del caso de Roe versus Wade, en donde se permitió el aborto, se dividió el proceso de gestación en trimestres, ¿no? En donde se señalaba que en el primer trimestre la mujer podía tomar con el consejo de su médico la decisión de manera libre y voluntaria, ¿no? Que en el segundo trimestre podía acceder al aborto si su salud estaba en riesgo, y en el tercer trimestre ya el Estado podía intervenir. Entonces eso viene como una herencia. Sin embargo, algo que, por ejemplo, hemos estado viendo y que se ha desarrollado, de hecho hay un asunto de la ponencia del ministro Pardo, en donde se habla justo de que es inconstitucional ponerle cualquier tipo de plazo al aborto por violación. Entonces, cada vez más estamos empezando a cuestionar los plazos mediante los cuales las mujeres pueden interrumpir sus embarazos. Claro, por ejemplo, en Colombia tengo entendido que tienen hasta los 6 meses 24 permitidos, semanas, así y la Organización Mundial de la Salud también tiene documentos en los que revela, con base en investigaciones científicas, que a la mujer no se le pone en peligro en su salud al abortar antes de los 6 meses. Entonces ahorita lo que se está discutiendo más o menos en América Latina es justamente esto, que cuál debe ser el plazo correcto. Claro, y yo creo que el aborto tiene que ser accesible en cualquier periodo de la gestación. Creo que precisamente como lo hemos visto en casos de violación, en casos donde el producto de la gestación tiene alguna malformación incompatible con la vida, el personal de salud tiene que estar capacitado para realizar abortos en cualquier plazo de la gestación, ¿no? Y de nuevo, y aquí retomando justo algo que mencionaba, si no estoy mal, no recuerdo si fue la ministra Piña o la ministra Ríos Farjat, cuando se hacía la discusión de la acción de inconstitucionalidad 148 de abril 2017, una de ellas decía, sí nos tenemos que meter a estudiar el tema de los plazos, o sea, sí tenemos que hacer un posicionamiento. ¿Por qué? Porque ya dijimos que cuando es por violación no hay plazo, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando es un aborto voluntario sí queremos que haya plazo? Y ahí ellas dijeron, no recuerdo bien quién de las dos fue, pero dijeron, entonces lo que estamos buscando es controlar la conducta sexual de las mujeres, básicamente, porque si fuiste víctima de un delito, ahí sí puedes abortar en cualquier momento de la gestación, pero si es un aborto voluntario, ahí no. Y me pareció que fue un posicionamiento bien padre y bien bonito escuchar a una ministra en el pleno poniendo esto sobre la mesa. Claro, porque también puede ser revictimizante a las víctimas de violación, que en el plazo de 12 semanas las obligues, primero, a darse cuenta que están embarazadas, en segundo, decidir si quieren ir a denunciar o no, porque para poder abortar, bajo esta hipótesis de por violación, debe de por medio de una denuncia, cuando muchas veces a lo mejor no quieren acudir ante el Ministerio Público, precisamente porque es un proceso muy revictimizante. Ok, ya quitamos esta barrera de que, bueno, como es revictimizante, entonces puede ser en cualquier otro plazo. Pero entonces ahora, ¿por qué vas a distinguir de un embarazo a otro cuando en realidad lo que se supone que se está protegiendo detrás de esto es la vida? Y hablando precisamente de este derecho a la vida, te quisiera preguntar cuáles son los mitos y realidades más comunes que hay en torno al aborto. Creo que uno de los mayores mitos, yo creo que sería justo esto que hablábamos, ¿no? Que pones en riesgo la salud de las mujeres y pues ya hay evidencia que demuestra que no es así. Otro mito es que también se afecta a su salud mental, y yo creo que lo que afecta, y más bien está demostrado que lo que afecta a la salud mental de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo es el estigma que hay alrededor y las barreras que hay para acceder a este servicio, ¿no? Y la realidad es que yo creo que en nuestro país, afortunadamente, cada vez existen más redes de acompañantes que acompañan a las mujeres en todo este proceso,
¿no? Y que por eso la labor que ellas han hecho ha sido muy importante y que además existen redes de acompañantes que ahorita son un referente también para para las colectivas de Estados Unidos que están en una situación sumamente, pues, con muchas desventajas, ¿no? Ante la llegada de Donald Trump al poder. ¿Y cómo es este acompañamiento? Ellas dan acompañamiento, por ejemplo, médico y también jurídico, ¿no? Es decir, les dicen a qué instituciones pueden ir, les dicen cómo pueden consumir el medicamento. Recordemos que el medicamento que se indica, por supuesto que siempre se tiene que hacer con conocimiento, ¿no? Pero el medicamento que se toman para el aborto es misoprostol y mifepristona, y ellas son mujeres que se han capacitado con distintas organizaciones y distintos médicos en donde les comentan cómo tiene que llevarse este proceso, ¿no? ¿Y en México hay de ese tipo de organizaciones? Sí, muchísimas, y me parece que en todos los estados. Por ejemplo, si una mujer ahorita quisiera abortar y no sabe a dónde acudir y ya sea que en cualquier hospital le nieguen el acceso a este derecho, ¿qué podría hacer? Ella, por ejemplo, podría acercarse a las defensorías locales y a la Defensoría Federal, ¿no? Se emitió un acuerdo, me parece que fue 2023, mediante el cual la Defensoría Pública Federal se le facultaba también para dar acompañamiento jurídico en materia de aborto. También se podría acercar a organizaciones de la sociedad civil, como son, por ejemplo, GIRE, como son IPAS, como es Católicas por el Derecho a Decidir, o el Instituto Simón de Beauvoir, Fondo María, Balance, ¿no? Pero también se puede acercar a las colectivas locales, ¿no? Por ejemplo, en Nuevo León está Necesito Abortar, si no estoy mal, en Hidalgo también, o sea, básicamente en cada uno de los estados existe una red de acompañantes. Ok. Y esto es como en caso de que quieran abortar, ¿no? Ahora, en caso de que una persona ya lo hizo y la criminaliza, claro. O sea, como que podría ser una mujer en el caso. También acercarse a estas colectivas porque ellas la pueden canalizar con alguna organización experta en materia jurídica, o también pueden buscar asesoría a las propias comisiones de derechos humanos. Y hablando, por ejemplo, otra vez retomando el tema que hablabas, por ejemplo, que en el Instituto Mexicano del Seguro Social los mismos doctores pues decían, no, yo no quiero practicar abortos porque aquí pues es tema federal, ¿no? Sí. Y pues nace, por ejemplo, el concepto de objeción de conciencia, claro, ¿no? Que creo que es muy importante, como qué hacer, por ejemplo, primero que nos platiques más o menos cuáles son los principales obstáculos, porque pues no es un camino como así plano, ¿no? Claro, no. O sea, vamos saltando obstáculos y vamos ganando cosas, pero después pues aparecen nuevos obstáculos, ¿no? Entonces, bueno, ok, ya se despenalizó el aborto en algunos estados, dijimos que todavía en algunos pues lamentablemente todavía no se legisla, pero bueno, ya una vez que ya se despenaliza, se saca como del Código catálogo penal, de delitos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué obstáculos pues han ido saliendo? Y el tema, por ejemplo, de los médicos y los hospitales, ¿no? O sea, claro, como cómo acceder ya pues de facto a pues poderte hacer un aborto en un hospital público. Claro, a ver, creo que uno de los obstáculos a los que se pueden llegar a enfrentar las mujeres, uno es, como tú mencionabas, la objeción de conciencia, ¿no? Y por supuesto la objeción de conciencia es un derecho que tiene todo el personal de salud, pero también hay que recordar que como todo derecho no es absoluto y existen ciertos límites. Por ejemplo, uno de ellos es que en el hospital tienen que contar con personal no objetor, ¿no? Que el médico que se declara objetor además no puede buscar disuadir a la persona, ¿no? Sino que tiene que dar toda la información y tiene que decir, yo no lo puedo hacer porque me considero, soy objetor, pero te canalizo de manera inmediata con alguien que sí lo es. Y también que aún hay supuestos, por ejemplo, de casos de urgencia, en donde aún cuando tú eres objetor tienes que prestar el servicio. Otro obstáculo puede ser también la falta de medicamentos. Desafortunadamente hemos visto que hay un desabasto en todo el país y la falta de medicamentos también puede ser un obstáculo. Tercer obstáculo podría ser la falta o un impedimento a acceder a la información, ¿no? Que la información no sea pública o que la información cambie dependiendo del hospital al que tú vayas. Entonces, a lo mejor si el hospital que te quedaba más cerca de tu casa te dijo que necesitabas A, B y C, pero cuando vas al hospital en donde te van a hacer el procedimiento te piden A, B, C, D, E y F, pues entonces toda esta documentación extra va retrasando cada vez más que tú puedas acceder al servicio. Pero son algunas de los obstáculos a los que se pueden enfrentar las mujeres o personas gestantes que buscan acceder al servicio. Muchas gracias, Melissa.
Sabemos que a partir de este año 2025 el ISSSTE ya está empezando a prestar los servicios de aborto. ¿Nos podrías decir en qué estados actualmente es donde pueden acudir y en qué estados todavía lamentablemente no se puede? Me parece que en todo el país el ISSSTE ya está prestando el servicio. Entonces eso también, digo, por supuesto que es la obligación del Estado y no tendremos por qué aplaudirles que hagan su trabajo, pero sí es algo que la verdad hay que aplaudirle a Martí Batres porque sí fue algo que se impulsó desde ahí y creo que tiene que ver mucho también con el tema de que contemos por primera vez con una Secretaría de las Mujeres, ¿no? Que se esté impulsando tanto también desde la Administración Pública Federal el tema. Bueno, muchas gracias. Y precisamente siento que hay muchas mujeres que a pesar de que quieren abortar por falta de información, que es un gran obstáculo que tú decías, deciden no hacerlo porque temen que se vaya a poner en peligro su vida. ¿En verdad hay un riesgo al abortar o cuál es el beneficio? ¿En qué cambia que sea un aborto legal? ¿En qué cambia que sea un aborto clandestino? A ver, creo que algo que hay que mencionar es que un aborto que es clandestino no necesariamente es un aborto inseguro, ¿no? Un aborto clandestino puede ser muy seguro, sin embargo, existen ciertos supuestos que provocan la inseguridad en el aborto, como puede ser que no se realice en instalaciones higiénicas, ¿no? Entonces, empezando por ese posicionamiento, creo que el hecho de que se despenalice el aborto lo que provoca es que las mujeres puedan acceder de manera pronta, de manera adecuada, no adecuada, sino de manera sin miedo, no sin temor, a una institución en donde se le debe de brindar el servicio de la mejor forma. Porque creo que, de nuevo, perdón por ser tan repetitiva, pero creo que algo que tenemos que tratar de meter en el pensamiento o en el imaginario colectivo es que el aborto es parte de la salud de las mujeres, ¿no? Es parte de los servicios de salud que se nos tienen que ofrecer. En este sentido, cuando tú acudes a un hospital público en donde todo está pensado para darte el servicio, también estás garantizando que se te va a proteger tu salud y se va a garantizar, pues, tu vida también, ¿sabes? Entonces es por esto que es tan importante despenalizar, porque entonces ya no existe este miedo y todas las decisiones que una puede llegar a tomar desde el miedo, ¿no? Claro, recuerdo que antes de que empezáramos la grabación nos comentabas un poco de que incluso los anticonceptivos hormonales son más riesgosos. Claro, porque y eso es algo que no pensamos en muchas ocasiones, todas las implicaciones que tiene el tomar anticonceptivos hormonales con todos los efectos secundarios que eso puede llegar a traer hacia nuestros cuerpos, y cuando en realidad el aborto es un procedimiento más bien es un procedimiento seguro, ¿no? Entonces nadie se pone a pensar que si los ponemos así como estas dos en la balanza, digo que también hay que mencionar el aborto no es un método anticonceptivo y nadie lo ve como tal, salvo las personas que no conocen el tema y que prefieren decirlo así nada más, dicen es que ahora lo van a utilizar como método anticonceptivo, lo cual pues es hablar desde la completa ignorancia, ¿no? ¿Por qué? Explícanos un poco por qué. Porque, a ver, primero, cuando hay un aborto es porque ya existió concepción, ¿no? Un método anticonceptivo lo que evita es precisamente eso, ¿no? Y además porque también se ha documentado, digo, esto no sé si es derivado de estos argumentos que han presentado ciertos grupos conservadores, pero se ha documentado también que en aquellos lugares en donde se despenaliza el aborto, hay una cada vez menos mujeres buscan abortar. Sí, hay un menor índice de abortos. Así es. Y también de muertes maternas. Por supuesto, porque eso también es otra cosa. Justo a raíz de pues la penalización, la criminalización, muchas mujeres prefieren acudir a lugares que no son, que no cuentan con todas las, que son instalaciones que no cuentan con todos los parámetros que se tendrían que hacer, con los que se tendría que contar para realizar este servicio y llegan a poner en riesgo su vida. Y en este sentido, si tienen la oportunidad de leer el libro de Annie Ernaux, la autora que ganó el premio Nobel hace 2 años, si no estoy mal, que se llama El acontecimiento, ella narra su aborto en Francia, cuando era un delito, y te narra justo todo el proceso de lo que pasa cuando se da cuenta que está embarazada, sus miedos, a dónde fue a abortar, cómo estaba el lugar, cómo casi muere, ¿no? Entonces, justo creo que es un ejemplo de lo que puede pasar si no despenalizamos el aborto. Y si no sacamos esta idea de el imaginario colectivo que abortar es un pecado, es un delito y tiene que, por lo tanto, ser criminalizado y un delito. Y entonces, ¿cómo responderías a los argumentos de
de las personas que se oponen al aborto desde una perspectiva moral? Yo diría que primero, y digo, creo que esto fue algo que dijo el exministro Saldívar en algún punto en una de las discusiones que se dio, que este argumento que se decía que era para sobre la vida, ¿no? De proteger la vida, él decía, sí, yo estoy a favor de la vida de las mujeres, ¿no? Yo estoy a favor de proteger la vida de las mujeres ya nacidas, ¿no? Y de nuevo, a mí algo que me parece hasta cierto punto, ¿cómo decirlo?, escandaloso, es que se prefiera proteger al producto de la gestación que a una mujer ya que ya nació, ¿no? Que ya lleva básicamente varios años en el mundo, ¿no? Claro, porque también hay que tomar en cuenta que esta despenalización al aborto también ha tenido mucho que ver con este activismo judicial que ha tenido la Suprema Corte en los últimos años. Pero si nosotros nos podemos saber, todos los estados de la República permitían el aborto cuando se trataba de la violación. No, en materia de violación no había una protección al derecho a la vida del producto exacto. Entonces, que es un poco lo que se discutió en la Suprema Corte, de que entonces no me digas que lo que estás protegiendo es el derecho a la vida, porque a las mujeres que son violadas, si las dejas abortar, porque son las mujeres buenas, puras, en cambio, las que dieron su voluntad sexual, ellas no van a tener derecho al aborto, porque entonces vamos a juzgar, ¿qué cosa? La conducta sexual de la mujer. Claro. Y es un poco lo que hay en este haber colectivo. Entonces también a mí me gustaría que nos dieras tu opinión sobre qué papel juegan los medios de información y qué tanta desinformación hay en la percepción social sobre el aborto. Sí, y ese es un temazo, ¿eh? ¿Por qué? Porque me parece que en muchas ocasiones los propios medios de comunicación llegan a criminalizar y a revictimizar a las propias mujeres. Por ejemplo, hay un libro de Luciana Weiner, es una periodista argentina que lleva muchos años en México, pero hizo una investigación y la plasmó en un libro que se llama Fortuito. Espectacular, o sea, yo creo que es la mejor investigación en materia de aborto que yo he leído, y justo lo que ella revela es que en muchas ocasiones, los medios de comunicación lo presentan como un aborto voluntario, y en muchas ocasiones son emergencias obstétricas, ¿no? Pero como ya se hizo toda esta narrativa mediática, que va muy de la mano con lo que tú mencionabas, ¿no? Como de estas malas mujeres, malas madres, no sé qué, castiguémoslas, porque aparte, digo, ustedes seguramente también lo saben, y mejor que yo, pero también a las mujeres se les llega a sancionar y a poner penas mucho más altas que a los hombres, basadas en estereotipos, ¿no? Sí. Y entonces justo en este libro ella mencionaba que hay casos en donde a las mujeres se les pone, no sé, 15, 20 años de prisión, con esta concepción de es que eres una mala madre que abortó a un producto que ya era viable, ¿no? Entonces, cuando te pones a revisar el caso es como, no, en realidad ella vivió una emergencia obstétrica, pero como se mediatizó de una forma que criminalizó a la mujer y que, que se señaló a ella como una mujer que fue en contra de su instinto materno entre comillas, porque sabemos que no existe, pero justo los medios de comunicación al replicar esta narrativa, pues entonces ya probar o hacerle ver a la jueza o al juez que no fue así, que en realidad fue una emergencia obstétrica, me parece que se vuelve aún más complicado, ¿no? Porque ya existió un castigo, o al menos ya se le dictó sentencia social. Eso por un lado, y por otro creo que los medios de comunicación tienen una gran labor en despenalizar el aborto socialmente, ¿no? Creo que nosotras crecimos pensando en el aborto como lo que pasa en el crimen del padre Amaro, ¿no? Así como esta situación horrible en donde tienes que ir a un lugar insalubre, cuando en realidad no es así. O sea, hay mujeres que se toman su medicamento acompañadas con sus amigas, interrumpen el embarazo, abortan, toman su paracetamol y el día siguiente están bien, ¿no? Entonces creo que también hay que empezar a hablar del aborto y desde los medios de comunicación como un proceso de salud más, ¿no? Sí, como quitarle todo ese tema moral, ¿no? O sea, tristemente como sociedad, pues somos la inquisición de los demás, ¿no? O sea, nos creemos como con esa facultad de andar juzgando, y tristemente en el derecho es como, bueno, si es delito obviamente eres malo, nunca como que se analiza el contexto. Y bueno, hablando pues de temas morales, creo que trae totalmente la carga social el tema del aborto, cuando realmente, o sea, como de catalogar como pobre producto, que es inocente, él no tenía la culpa, él no quiso nacer, y como que tú automáticamente la mujer que decide tomar esa decisión es una mala persona. Claro. O sea, no se va a ver nada del contexto, la situación, y pues tristemente
debería ser un tema de políticas públicas, Por ¿no? supuesto. O sea, de salud. Y la Por información. supuesto. Por ejemplo, el caso que acaba de suceder Claro, de los dos adolescentes, claro, de que ellos pensaban que estaban teniendo un aborto y nada. Exacto, o sea, que también es eso, ¿sabes? O sea, sí es muy fácil o es lo más sencillo el decir, el hacer un posicionamiento moral sobre lo que vimos que pasó, pero realmente, ¿por qué no estamos hablando que es de esta chava que no sabía ni siquiera cuántos meses de embarazo tenía? ¿No? ¿Por qué no estamos hablando de la poca o nula educación sexual que se da en las escuelas? Donde la única educación sexual, si es que se les da, es basada en abstinencia. Eso es básicamente lo único que te enseñan en la mayoría de las escuelas. No, que te hacen, a mí me pusieron en la escuela a cargar un huevo todo un mes para que viera lo que era cuidar a alguien. Sí, un huevo. Aparte un huevo, ¿no? O sea, Ni siquiera un ser vivo, pues. No, de no, ningún no. estilo. pero es que justo, o sea, y de nuevo, es basarse es no tomar en cuenta todas las posibilidades que existen, ¿saben? Y como tú mencionabas, ¿sabes? O sea, satanizar, pero además no tomar en cuenta los contextos en los que viven las adolescencias, las infancias, ¿no? Las mujeres somos sumamente diversas, y más en nuestro país. Lo que vive una mujer en la Sierra de Chihuahua no es lo mismo a lo que vive una mujer en la Ciudad de México, ¿no? Entonces también los posicionamientos morales, pues, son muy fáciles cuando estamos en nuestros escritorios con nuestros celulares, pero realmente cuando te enfrentas a la realidad, ahí es donde está el análisis del contexto. Claro, yo creo que los medios de comunicación sí tienen un gran papel en esta deconstrucción, porque sí hemos crecido con estos estereotipos de género, de que las mujeres nacieron para ser mamás, entonces la que no quiera ser mamá, ahora casi que hay que quemarla en la hoguera, y a mí se me hace muy valioso, por ejemplo, el uso del lenguaje incluyente, Por ¿no? supuesto. Que muchas personas no están de acuerdo, por ejemplo, que la Corte ya está usando los términos de persona gestante, pero es una palabra sumamente poderosa porque partes de la idea de que no toda persona que está gestando lo está haciendo para ser madre. Claro, y porque también existen las personas no binarias, existen los hombres trans, que además también pueden embarazarse. Y mujeres que están embarazadas, pero que no quieren ser madres, que únicamente están gestando. Y trasladándolo al tema del aborto, sí hay muchos, no sé, notas periodísticas, etcétera, que hablan de que madre aborta. Ah, claro. Perdóname, pero no era una madre que estaba abortando, era una persona que estaba gestando que decidió abortar. Claro. No, como que hay mucho peso en atribuirle a alguien la Maternidad, ¿no? maternidad. Claro. Y lo individual que es, ¿no? O sea, cada situación, cada embarazo, cada madre, cada persona gestante. O sea, una amiga mía, ahorita me acordé, cuando teníamos 20 y tantos años, pues se embarazó y ella me decía, yo no sé si quiero abortar, pero hizo una investigación integral, o sea, se asesoró con psicólogos, con un padre jesuita, y fue a un grupo súper bonito donde varias mujeres cuentan su historia de por qué abortaron. Me decía, o sea, estaba desde la chava, que era muy joven para ser madre y pues no quería tener al bebé, y estaba por otro lado una mujer de clase media, que era su quinto embarazo, y que ella decía, yo ya no puedo darle amor y atención a otro ser humano, ¿no? Claro. Entonces decía, las que se arrepienten, las que no se arrepienten. Entonces ella me dijo, lo aprendí a ver como desde otra perspectiva, de ya no verlo satanizado, ¿no? Claro. O sea, ya no verlo como que tú eres buena, tú eres mala, tú como ya eras señora, pues no estaba tan mal. Entonces, ¿en qué punto, pues como abogados debemos de entender que debe de ser exactamente un tema de salud, que es un derecho y que todas las mujeres... Que no va a ser un método anticonceptivo, lo que sea, Melissa. También nos platicabas un poco de que cuántos abortos podría tener una mujer en promedio. Claro, máximo yo creo que, o sea, digo, no tengo el número exacto, pero sí estamos hablando de 4 abortos, 5 abortos máximo en su vida, en su edad reproductiva. Claro, entonces es ilógico que se piense que se va a utilizar como un método anticonceptivo. La verdad es que todas hemos escuchado a personas, bueno, por lo menos yo muchísimas veces, de que no, pues si no usó protección, ahora que se atenga a las consecuencias. Como Pero si fuera no, un castigo. Claro. Pero eso es hablar desde el privilegio, porque tú asumes que esa persona tenía acceso a medios de protección y además Educación que sexual. tenía educación sexual, que tenía los medios económicos, que tenía un hospital cerca a donde podía ir o farmacias. No, pero además qué feo que te impongan la maternidad como si fuera un castigo, porque Claro. básicamente es eso.
Y hablemos de la vida de la persona que va. Claro, o sea, si tanto les preocupa la vida, ¿por qué no les preocupa el impacto en la salud de esa persona si le están imponiendo a esta mujer el crearle como un castigo? No tiene sentido. Sí. Fíjate que mi hermano es doctor, es pediatra y vive en Monterrey y mucho tiempo estuvo haciendo su servicio social en un hospital público y de verdad me decía que era lamentable ver que tantas mujeres llegaban al hospital desangrándose de que se habían metido un gancho, un gancho para provocarse un aborto y es sumamente lamentable porque sí ponen en riesgo su vida cuando si tuvieran el acceso a la información sobre cómo abortar, no llegarían Claro. hasta ahí. Y justo es un poco lo que platicamos y es un poco como el objeto que queremos tener con este episodio, de que si alguna mujer quiere abortar, bueno, ya sabemos que en los hospitales públicos les tienen que dar el acceso y si no se los dan pueden acudir a la Defensoría Pública si no tienen dinero para un abogado. Y ahora nosotras, pues de nuestro lado, como mujeres del Poder Judicial, sepan que pueden promover también su juicio de amparo y desde la suspensión provisional les tienen que ordenar a estos hospitales públicos que se están negando a prestarles el servicio para que se los presten. Justo. Entonces, positivo. sí, como que sí tenemos todo este marco legal, pero apenas vamos avanzando. No, ¿cuántos estados tienen legalizado? 20, ya son 20 estados. ¿Cuáles son los estados como más renuentes? Nuevo León, por ejemplo. Jalisco ya se logró. En Jalisco ya se logró la Ay, sí, es cierto, sí, despenalización. ya se despenalizó, es verdad. Chihuahua se acaba de lograr En también Chihuahua, en declaratoria 2025 general de por la inconstitucionalidad. Corte. Que también fue proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que espero que alguien de su ponencia nos esté escuchando. Los queremos. Pero sí, o sea, yo creo que justo Nuevo León ha sido de los más renuentes. ¿Y cómo podríamos avanzar a la defensa de este derecho al aborto? Yo creo que justo sería hablando mucho de despenalización social. Yo creo que todos conocemos a alguien que ha abortado, y si no conoces a nadie es porque no te tienen la confianza suficiente para decírtelo. Sí, ¿sabes? Sí, claro. Y sí, hasta como sociedad y como mujeres, pues dejar de juzgarnos. Claro. Dejar de juzgar las decisiones de los demás. Sí, y la verdad es que a mí siempre me dice, yo, como mencionabas, Ale, yo soy mamá de una niña y de un niño, y ambas de mis maternidades han sido deseadas y muy consentidas. Y siempre que una como mamá habla del aborto y por qué es tan importante la despenalización del aborto, dicen ¿cómo es posible que tú como madre estés hablando de esto? Y es precisamente por eso, o sea, porque yo sé que una maternidad tiene que ser sumamente deseada para que la puedas llegar a disfrutar. Claro, mi mamá, perdón mamá si me estás escuchando, yo he sido públicamente muy defensora del derecho al aborto. Creo que todas lo deberíamos de hacer porque no nos corresponde a nosotras, Claro. decir, por las mujeres. Pero mi mamá es de que, mijita, dime la verdad, tú has abortado, ¿por qué defiendes tanto el derecho al aborto? No, a ver, porque a nosotros no nos corresponde juzgar las decisiones de los demás, Claro. ni si alguien más debería de ser madre o no. Y te agradezco mucho todo lo que has compartido con nosotras. La verdad es que me es un episodio súper valioso. Y te quería preguntar si tendrías algún mensaje que nos quisieras dar a nosotras las mujeres. Yo creo que mi mensaje, o sea, como mi mensaje final sería de la importancia de las redes entre mujeres, ¿no? Creo que justo las redes entre mujeres salvan en muchos aspectos, pero vaya, creo que en este sentido compartir conocimiento entre nosotras es valiosísimo y que además, pues, te hacen sentir acompañada en momentos complicados de tu vida, como puede ser el decidir o no decidir ser madre. Muchas gracias, Melissa. ¿Y tendrás recomendaciones de lecturas, documentales, las personas que se quieran informar más, dónde podrán encontrar esta información? Sí, o sea, de libros, como les comentaba, el de Annie Ernaux, del acontecimiento fortuito, de Luciana Weiner. Hay uno de Marta Lamas, en donde narra todo el proceso para la despenalización del aborto en Ciudad de México. ¿Cuál otro les recomiendo? Les recomiendo también ver el documental que está en Netflix sobre el caso de Roe vs. Wade. ¿Qué otro? Les recomiendo también leer la sentencia de la Corte, la 148 diagonal 2017, el caso que llegó a la Corte de Aguascalientes en materia de aborto que proyectó Juan Luis González, con el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Les recomiendo también seguir las redes sociales de GIRE, de Católicas por el Derecho a Decidir, de IPAS, de Fondo María, de Balance, que donen a estas organizaciones. ¿Qué otra cosa les recomiendo?
También leer la sentencia de Dobbs contra Jackson en Estados Unidos, porque también nos habla sobre la posibilidad de perder nuestros derechos, ¿no? Y ya, creo que, también, por supuesto, síganme en mis redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter, Instagram, X, Instagram y TikTok. En todas estoy como Melissa con _S Ayala 92. Y también, cualquier cosa, mis mensajes directos están abiertos. Si alguien tiene dudas, si alguien necesita asesoría jurídica, también le puedo acompañar. Obviamente orientándola sobre a dónde acudir, cómo promover una demanda de amparo, cosas por el estilo. Y pues nada, muchísimas gracias por la invitación, chicas. Gracias. Si te gustó este episodio, Suscríbete a Justicia con Faldas. no olvides seguirnos en nuestras redes y compartir este episodio con quien creas que lo necesita. Nos escuchamos en el próximo capítulo, porque la justicia también se lleva con faldas.